Sí, uno sí. Bueno, ok, vamos a dar inicio en esta noche con este servicio de alegría. Vamos a gozarnos en la presencia de Dios. Amén. Vamos a cantar un par de alabanzas de júbilo y una oración. Vamos a cantar esta alabanza que se llama En el cielo se oye, en la tierra se canta. Amén. Aplauda sus manos, cante con libertad esta alabanza, si usted se la sabe. Aplauda sus manos y vamos a cantarle a Dios. Vamos a que se escuche en el cielo, que en la tierra se cante y en el cielo se escuche con todo nuestro corazón. Amén. En el cielo se oye, en la tierra se canta. En el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danzas. En el cielo se oye, en la tierra se canta. En el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. En el cielo se oye, en la tierra se canta. En el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danzas. En el cielo se oye, en la tierra se canta. En el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danzas. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Como corre el río, oye, en todo mi ser. Como corre el río, oye, en todo mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey. Es que yo confío en Cristo mi Rey. Como corre el río, oye, en todo mi ser. Como corre el río, oye, en todo mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey. Es que yo confío en Cristo mi Rey. Como río de agua viva y que salta hacia arriba, yo llevo dentro. Confirma este llamamiento, Espíritu Santo, en este momento. Oh, como río de agua viva y que salta hacia arriba, yo llevo dentro. Confirma este llamamiento, Espíritu Santo, en este momento. Oh, como corre el río, oye, en todo mi ser. Como corre el río, oye, en todo mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey. 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 Amén. Gloria a Dios. Es que confiamos en Él.
Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Usted está, póngase de pie. Vamos a levantar nuestras manos. Levante sus manos al cielo, cierre sus ojos y vamos a cantar una alabanza de oración que se llama Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Dice esta alabanza. Cántela a Dios con todo su corazón y adore a Dios con esta preciosa alabanza. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate por mi alabanza, tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a aprovechar la presencia de Dios para orar, para poner necesidades en esta tarde. Ok, pues vamos a orar, gloria a Dios, vamos a orar por este servicio, vamos a orar por el servicio, ¿verdad? La palabra de Dios, la predicación que estaré compartiendo con ustedes en esta noche. Estamos orando también por nuestra nación, estamos orando por México. Dios bendiga a nuestra nación, Dios traiga, amén, bendición, Dios sane nuestra nación, nuestra tierra. Estamos orando también por Baja California Sur, nuestro estado. Estamos orando también por nuestra ciudad, La Paz. Vamos a orar. Seguimos orando por nuestros gobiernos y autoridades, por el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador. También oramos, amén, por nuestros gobiernos, nuestro gobernador y el alcalde municipal de aquí de La Paz. Estamos orando también en esta tarde, gloria a Dios, por cada enfermo que está internado en un hospital, en una clínica. Aquellas personas, ¿verdad?, que están aislados en sus casas también, peleando la batalla contra el coronavirus. Vamos a orar por esas personas, que Dios las levante, que Dios las sane. Estamos orando también, gloria a Dios, por los trabajadores de la salud. Seguimos orando por nuestro compañerismo también, nuestros líderes, la Iglesia Presca de Arizona, Estados Unidos, el pastor Juan Mitchell, que Dios siga bendiciéndolo, fortaleciéndolo, que Dios traiga sanidad a su cuerpo también, fortaleza y vigor. Vamos a orar también por el pastor Greg Mitchell, ¿verdad? Que Dios le dé gracia, favor sobre su liderazgo, ¿verdad?, a nivel mundial. Oramos también por la iglesia en Nogales, Sonora, pastor Gagiola, nuestro líder en México, Ana Lucy, también su asistente, el pastor Daniel y Raquel Nájera. Oramos también por la iglesia en Los Mochis, Sinaloa, el pastor Víctor Higuera, su esposa, la hermana Lupita, y por su asistente, el pastor Jorge y Abigail Covarrubias. Vamos a orar también por la iglesia madre en Mazatlán, mi pastor Roberto y Blanca Rojo. Dios los lleve en victoria, Dios los guarde. Oramos también por las iglesias hermanas, oramos por los misioneros en las naciones, oramos por los evangelistas, también seguimos orando por ellos, seguimos orando en esta tarde por puertas abiertas de bendición. Dios traiga finanzas, Dios siga abriendo bendición, ¿verdad?, de una manera poderosa. Estamos orando también por los enfermos, gloria a Dios. Lo mencionamos, vamos a seguir orando por ello. Vamos a orar por cada necesidad. Si usted trae alguna necesidad, cualquiera que sea su necesidad física, espiritual o económica, póngasela a Dios ahí donde usted está.
póngase a Dios con un levantamiento de manos, ¿verdad? Cualquiera que sea su petición. Recuerde, la Escritura dice, ¿verdad?, que la oración de fe traerá bendición, traerá sanidad al enfermo. Definitivamente la oración es la llave que abre todas las puertas, y podemos confiar que tenemos a un Dios que puede traer bendición, puede traer, ¿verdad?, fortaleza, puede traer respuesta. Cualquiera que sea su necesidad, pídale a Dios con todo su corazón. Y en esta tarde, pues vamos a orar juntos, vamos a orar a Dios. Levante su voz, ore conmigo, cierre sus ojos, ore conmigo, vamos a orar a Dios con todo nuestro corazón. Padre Celestial, en esta noche una vez más estamos delante de tu presencia, Dios, a través de esta plataforma digital, a través de este canal. Dios, también trayendo la palabra de Dios a muchas personas que estarán mirando este video, este servicio, que estarán mirando esta transmisión. Yo oro a ti, Dios, que tu gracia sea sobre los corazones, cada petición que ha sido puesta delante de ti en el nombre de Jesús. Estamos orando por nuestra nación una vez más, nuestra ciudad, por nuestros gobiernos, autoridades, por los enfermos que están, Dios, luchando, Dios, entre la vida y la muerte contra esta pandemia. Oramos también por los trabajadores de la salud. Clamo a ti, Dios, por nuestro compañerismo a nivel mundial, nuestros líderes en Prescott, Arizona. Dios, oramos también por nuestro líder en México, el pastor José Luis Gagiola. Estamos orando, Dios, poderoso, por cada uno de ellos, Dios, cada pastor, cada evangelista, cada misionero, Dios, en el nombre de Jesús. Mueve tu mano poderosa, bendice a la iglesia madre en Mazatlán, Sinaloa, mi pastor Roberto Blanca Rojo, bendícelos, llévalos a la victoria, Dios, en esta tarde. Mueve tu poder, Dios, en cada petición, cada necesidad que ha sido puesta delante de ti, Dios, trae respuesta. Dios, unge mis labios también para ministrar esta palabra a cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia aquí en La Pasión. Ayúdanos, Dios, a seguir adelante. Fortalécenos, Dios. Súplenos, Señor. Provee, Dios, toda finanza. En el nombre de Jesús estamos declarando victoria también. Y ese huracán también, Dios, se desvíe, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos victoria. Gracias por lo que vas a hacer y lo que estás haciendo, Dios, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Amén. En esta tarde pueden tomar ahí su lugar, ¿verdad? Pueden ponerse cómodo ahí. Gloria a Dios. Vamos a continuar con este servicio. Y bueno, pues es un servicio de alegría también. Y vamos a entrar a la palabra de Dios. Quiero, ¿verdad?, pues, predicarles, compartirles un mensaje que siento de Dios, ¿verdad?, compartirlo. Y vamos a tener un rally regional. Se va a estar transmitiendo en YouTube y en Instagram. La página es La Casa del Alfarero Constitución. Están invitados para que se conecten 28, 29 y 30 de este mes de agosto, ¿verdad? Están invitados para que se conecte esos días en YouTube, La Casa del Alfarero Ciudad Constitución, y en Instagram también. Ahí usted puede buscarnos. Ahí vamos a tener ese rally de 3 días. Va a estar predicando uno de nuestros líderes, el pastor Víctor Higuera, ¿verdad? Jueves, viernes y sábado a las 7 de la tarde. Y el domingo vamos a estar predicando hoy algunos pastores en la mañana y en la tarde. Está usted invitado, gloria a Dios, a este poderoso rally regional que vamos a tener, ¿verdad?, en línea. Pues seguimos teniendo eventos en línea por la cuestión de esta pandemia. Entonces, pues hay que seguirse cuidando, ¿verdad? Tomando las medidas sanitarias que siempre se nos han estado diciendo. Hay que seguir tomando esas medidas, muy importante, ¿verdad?, que usted se siga cuidando, y pues también nosotros como iglesia, como cristianos, nos seguimos cuidando, gloria a Dios. Ok, si usted tiene su Biblia ahí, abra su Biblia en el libro de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 6 en esta noche. San Juan 6, dice San Juan 6, versículos 60 al 69. Vamos a leer estos versículos, San Juan 6, 60 al 69. Dice de esta manera la palabra de Dios. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron:
Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero predicar un sermón al cual he titulado ¿A quién iremos? Sin Dios nada tiene sentido en esta vida. El hombre ha tratado por siglos, por milenios, inclusive por milenios, vivir sin Dios. Pero las cosas nunca han funcionado ni funcionarán definitivamente. Vivir la vida sin Dios es como tratar de sobrevivir sin agua. Una persona puede vivir sin comer durante varios días o tal vez hasta semanas. Pero sin agua, ¿verdad? Está comprobado que lo máximo que puede alguien durar sin tomar agua son 3 días, no más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el cuerpo humano simplemente necesita de este vital líquido. 3/4 de nuestro cuerpo es agua, o sea, el 75% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, el cuerpo necesita de este vital líquido para que funcionen todos, ¿verdad? Sus aparatos, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, el aparato nervioso, etcétera. Entonces, vivir o tratar de vivir sin Dios es como tratar de vivir sin agua. Inclusive es como tratar de vivir sin oxígeno. ¿Verdad? El hombre, el ser humano no puede aguantar mucho sin oxígeno. De hecho, son algunos segundos para que se pare el corazón y el cerebro también. Necesitamos el oxígeno. Entonces, tratar de vivir sin Dios en esta vida es como tratar de vivir sin oxígeno, sin agua. O sea, las cosas no van a funcionar. El ser humano que quiere vivir sin Dios nunca podrá funcionar a como se debe de funcionar. Porque Dios nos hizo con esa capacidad a los seres humanos para vivir, ¿verdad? Sirviendo a Dios. Dios puso en el corazón en una necesidad de Dios. Dios puso en nuestra alma una necesidad de Él. Entonces, el hombre que quiere vivir sin Dios terminará muerto espiritualmente y también muerto físicamente, porque así es en esta tarde. Entonces quiero predicar este mensaje. ¿A quién iremos? Vamos a hablar en primer lugar de la diferencia entre las palabras del mundo y las palabras de Dios. En nuestro texto, ¿verdad? Dice, vamos a leer San Juan 6 del 60 al 66 una vez más. Dice así, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Un poquito de agua. Escúchenme bien. Quiero tocar dos cosas importantes en este punto. Lo primero son las palabras y el consejo del mundo. Jesús le dijo a sus discípulos y a las personas que lo escuchaban en esta ocasión, les dijo que las palabras, o más bien que el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha.
Una de las cosas que tenemos que entender que el mundo tiene sus palabras y también tiene sus consejos, ¿verdad? Tiene sus palabras, tiene sus consejos, tiene sus voces. En estos tiempos y en otros tiempos también, pero más en estos tiempos, hay voces que estamos escuchando por todos lados. Y las voces del mundo se están escuchando, todos los días escuchamos voces del mundo. Por ejemplo, la voz de las organizaciones de salud, ¿verdad? Dando, de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a los conocimientos de ellos, ¿verdad? Ellos están dando siempre, acerca de, por ejemplo, en este caso, acerca de esta pandemia, de este virus que está matando a miles y a miles de personas. Este virus que comenzó, ¿verdad?, en el país de China hace ya 7, 8 meses atrás, comenzó en ese país y la OMS inmediatamente alzó su voz, ¿verdad?, y dejó ir sus palabras. Y esto es lo que ha estado resonando en este tiempo en el mundo. Esa voz, ¿verdad?, que de alguna u otra manera está afectando al mundo entero. O sea, nos está afectando a todos. Amén, a veces de una manera positiva, pero muchas veces de una manera negativa. Entonces esa voz está ahí, es la voz del mundo, son las palabras del mundo. También tenemos la voz de la ciencia, la ciencia dando su opinión, ¿verdad?, respecto a lo que está pasando en el mundo. Tenemos esa voz que siempre está ahí, está siempre, ¿verdad?, diciendo lo que está pasando, dando su opinión, y sabemos que son voces que estamos escuchando, quiéramos o no, a veces escuchamos esas voces, aunque no nos metamos, ¿verdad?, las noticias, otras personas están diciendo, ¿verdad?, lo que dice la ciencia. También tenemos la voz, ¿verdad?, de los economistas, economistas dando su opinión acerca de la economía mundial, acerca de la economía de nuestro país, vaticinando muchas veces crisis económica, vaticinando que el peso se va a devaluar, que el dólar va a subir, que el petróleo, etcétera, la gasolina, etcétera. Entonces la voz de los economistas siempre está ahí. La voz de los médicos también, los virólogos, los infectólogos también dando su opinión. La voz de la religión también. La voz de la educación también dando su opinión. La voz de los que se oponen a este gobierno actual, ¿verdad? Hay organizaciones políticas, a veces que ellos dicen que no son organizaciones políticas, pero ellos también oponiéndose, ¿verdad?, al gobierno actual, oponiéndose, ¿verdad?, al nuevo gobierno, y esas voces están por todos lados, son palabras, ¿verdad?, que muchas veces nos pueden afectar, a veces nos afectan para bien, pero muchas veces nos afectan para mal, nos afectan para que muchas veces los mexicanos, en este caso vamos a hablar de México, los mexicanos caigan en temor, caigan en la incertidumbre y en muchas cosas así. Entonces, en conjunto, todas estas voces han traído temor, han traído miedo, preocupación, han traído estrés, han traído depresión, ¿verdad?, en los seres humanos. Definitivamente estas voces, la mayor parte de las veces están trayendo muchas cosas negativas. Por eso Jesús está hablando acerca de que estas voces están ahí, estas palabras están ahí. Dice que el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, la voz de las palabras del mundo, las palabras, ¿verdad?, de todas estas cosas que no son Dios, que no vienen de la palabra de Dios, son voces que nos pueden afectar porque la carne definitivamente, dice el Señor, para nada aprovecha en esta tarde. Escuchemos lo que dice el profeta Isaías, Isaías 66, versículo 6, unas palabras tremendas. Isaías 66, 6 dice así: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Aquí el profeta Isaías está hablando, ¿verdad?, de tres tipos de voces. Está hablando de la voz del alboroto de la ciudad. Esta voz se refiere a la voz del mundo, o sea, a la voz, ¿verdad?, que no viene de Dios. A voces, ¿verdad?, que muchas veces son palabras negativas, son palabras, ¿verdad?, que van a afectar, que van a dañar. Y habla ahí también de la voz del templo. Podríamos resumir que esta voz del templo es la voz de la religión, porque también la religión da su opinión.
Las religiones están dando su opinión acerca de todo esto que estamos pasando, acerca de todo esto, ¿verdad? Que nos está en cierta manera afectando mucho. Entonces la voz de la religión también participa ahí, ¿verdad? Entonces, el mundo siempre va a dar su voz y su consejo, pero tenemos que ser muy sabios para discernir si ese consejo o esas palabras, ¿verdad?, nos van a edificar o nos van a afectar. O sea, nos van a edificar o nos van a destruir, porque una de dos, las palabras, ¿verdad?, o nos ayudan o nos afectan, o nos edifican o nos destruyen, ¿verdad? Una de dos. Entonces, normalmente la voz que no viene de la palabra de Dios, esas voces siempre van a traer mucha confusión, ¿verdad? Usted se mete a las redes sociales y usted puede ver todo tipo de voces ahí, noticias y opiniones de unos, opiniones de otros y vivimos en un mundo de mucha diversidad, como dicen, cada cabeza es un mundo y cada cerebro va a pensar de una manera diferente. Entonces, muchas veces hacerle caso a esas noticias en las redes sociales, ¿verdad? En YouTube, en estas cosas, en estas plataformas digitales, muchas veces hacerle caso a estas voces, en vez de ayudarnos, nos van a afectar. Hay personas que terminan con miedo, que terminan con estrés, que terminan con mucha depresión, con temor, porque están escuchando esas voces, están escuchando esas palabras, lejos de ayudarles, les están afectando en su vida moral, en su vida espiritual, en su vida física inclusive. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Por eso Jesús dice que la carne para nada aprovecha. Ahora vamos a hablar en este mismo punto acerca de las palabras de Dios. El mismo versículo, el versículo 60 dice de nuestro texto, San Juan 6:60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 63, la segunda parte dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué interesante esto que Jesús está hablando aquí, porque aquí está, en el versículo 60, dice que muchos de sus discípulos, cuando escucharon algunas palabras de Jesús, algunas cosas que Él les habló, enseñanzas, ¿verdad? Parábolas, etcétera, ellos dijeron, Señor, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? O sea, ellos están diciendo, Señor, esto está tremendo, esto es algo muy duro, Señor, esto que tú estás hablando, estas enseñanzas, estas parábolas, es algo pues, que está tremendo, son palabras muy fuertes, Señor. Entonces Jesús les dice estas palabras, les contesta, les dice, bueno, quiero decirles esto, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ellos no alcanzaban a entender que las palabras que Jesús les daba eran palabras verdaderas, tenían espíritu, tenían vida, porque era Dios mismo hablándoles. Ellos tuvieron un gran privilegio de haber escuchado las palabras de los labios de Jesús. Nosotros tenemos la palabra, tenemos la Biblia, pero ellos las escucharon directamente de los labios de Jesús. Y Jesús le dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Dios siempre nos van a traer vida en este tiempo. Persona, iglesia que me escuchas, siempre nos van a traer vida. En estos tiempos difíciles necesitamos las palabras de Dios que nos traen consuelo, que nos traen fe, que nos traen confianza, que nos traen esperanza, fortaleza, valor, dirección. La palabra de Dios siempre nos va a traer este tipo de beneficios. Y muchas veces la gente no las mira así. Hay gente que no mira así. Hay gente que no mira la palabra de Dios como un libro que les va a traer, ¿verdad? Que les va a traer muchas respuestas. Lo miran solamente como un libro más, como una novela, como una enciclopedia. Inclusive lo tienen ahí. Hay gente que tiene la Biblia en sus casas, pero no la leen. Eso es lo más triste. Millones de personas, millones de seres humanos tienen la Biblia en su casa, pero no la escudriñan, pero no la leen. No se dan cuenta que tienen un gran tesoro ahí en sus casas. No se dan cuenta que tienen una riqueza tremenda ahí. Porque Jesús dice, las palabras que yo les hablo tienen espíritu, tienen vida. Y eso es algo tremendo, iglesia.
persona que están mirando esta transmisión. La palabra de Dios tiene espíritu, tiene vida. Va a ser un efecto poderoso cuando tú las escudriñes, cuando tú escuches lo que Dios habla en su palabra. Va a traer consuelo a tu vida, va a traer muchas cosas buenas. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de eso. Pero tenemos que entender que hay una gran diferencia entre las palabras del mundo y las palabras de Dios. Hay una gran diferencia entre lo que están diciendo todas esas voces conjuntas, todas esas voces, la voz de la ciencia, la voz de la religión, la voz de la medicina, la voz de los economistas, la voz, ¿verdad? De los charlatanes, de los brujos, de los hechiceros, de los curanderos, la voz de los médicos, la voz de los maestros, la voz de Dios, las palabras de Dios. Eso es lo que debemos de escuchar en esta noche. Así es que yo quiero hablar en segundo lugar, ¿cómo responderemos o cómo respondemos ante esta pregunta que Jesús les dio o les dijo? Ahí en nuestro texto, San Juan 6, versículos 66 y 67 dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, o sea, a los 12 discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Aquí tenemos dos versículos que nos hablan de lo que sucedió en ese momento. El versículo 66 dice que muchos de sus discípulos ya no quisieron seguirlo, volvieron atrás y ya no andaban con él. Hay gente, ¿verdad?, que empieza a sentir que la palabra de Dios los confronta y los pone en aprietos, por decir así, y se ofenden, se molestan. Agarran monte, como decimos, agarran monte y se alejan de Dios. Eso es lo que sucedió con muchos de sus discípulos, dice, que cuando escucharon aquellas palabras, ¿verdad?, cuando escucharon aquellas enseñanzas, aquellas parábolas, dice que ellos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, aquí está hablando de muchos de sus discípulos. Entonces quiere decir que era mucha gente la que ya no andaba con Jesús, ¿verdad? Ellos se ofendieron, ellos se molestaron, pero ellos no alcanzaban a ver la edificación que estaba trayendo todas esas enseñanzas de Jesús. Toda esa exhortación, ellos no alcanzaban a ver que en la disciplina hay vida, hay esperanza. Cuando la disciplina siempre va a producir cambios en nuestras vidas. Entonces hay gente que no quiere disciplina, hay gente que quieren los beneficios de Dios, pero no quieren la de la disciplina. Quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren obediencia. O sea, quieren las cosas buenas de Dios, pero no quieren obedecer a Dios. No quieren dejar su estilo de vida. Eso es lo que pasaba con estas personas, con estos discípulos. La palabra de Dios siempre nos va a traer respuestas a nuestras vidas. Es más, la palabra de Dios es medicina. Veamos lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Dice así, de esta manera. Proverbios 4, 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Dice. Las palabras de Dios son vida, son medicina. Va a traer una sanidad a nuestra alma. El estar escuchando predicaciones, sermones, el estar leyendo, estudiando, escudriñando la palabra de Dios, trae una sanidad a nuestra alma. Usted no se imagina lo que Dios puede hacer en su vida si usted decide empezar a leer la Biblia, empezar a estudiar la palabra de Dios, empezar a escuchar sermones, mensajes, ¿verdad? Y congregarse a escuchar palabra de Dios bajo el ministerio de un pastor. Mucha gente no la mira o no la escucha o no la mira como medicina la palabra de Dios, ¿verdad? No la miran como algo que les puede traer sanidad, fortaleza, dirección a su vida, dirección, edificación. No la miran así. Otra cosa más aquí es la pregunta que Jesús les hace a estas personas, inclusive a sus discípulos, ¿verdad? Dice el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12:
¿Queréis acaso iros también vosotros? Ahora él se dirige a sus 12 discípulos. Ya se habían ido muchos discípulos. Muchos se habían regresado y ya no andaban con él. Entonces Jesús se dirige a los 12. Ahí están los 12 discípulos, aquellos hombres que él había escogido para que anduvieran con él, y se dirige a ellos y les dice: ¿queréis acaso irse ustedes también? Esta es una pregunta muy tremenda, pero se necesita. Es una pregunta directa, es una pregunta dura, por decir así. Es una pregunta desafiante, pero se necesita muchas veces. Necesitamos escuchar ese tipo de preguntas. Necesitamos escuchar que alguien nos diga: a ver, ¿acaso te quieres ir? ¿Acaso quieres seguir en el mundo? ¿Acaso quieres seguir destruyéndote? ¿Acaso quieres seguir en las drogas, en el alcohol, destruyendo tu vida y la vida de tu familia? Es necesario muchas veces decirles eso a las personas. Hay que decirles la verdad. Jesús está diciéndole a sus discípulos: ok, ¿acaso quieren ustedes también irse? Es una pregunta tremenda. Muchas veces vamos a tener que decidir si seguimos a Jesús o nos regresamos al mundo. Usted tiene que decidir si va a seguir a Cristo o va a seguir en el mundo, en el pecado. Usted tiene que decidir, porque esta es la pregunta también para usted. ¿Acaso usted va a seguir a Jesús o va a seguir en el pecado? Usted necesita seguir a Jesús. Usted necesita servir a Dios, porque somos llamados a no retroceder, a no volver atrás. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Pero aquí está Jesús diciéndole a los 12 discípulos: somos llamados a no retroceder, a no volver atrás, como dice Hebreos, vea conmigo Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. Hebreos 10, 38 y 39 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma, dice la Escritura. El justo por la fe vivirá. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Gente está retrocediendo. Qué tristeza que mucha gente que han tenido la oportunidad de cambiar su vida vuelvan al pecado, vuelvan atrás. El escritor de Hebreos dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Qué tremendo en esta noche. Así es que en esta noche necesitamos entender que esta es una pregunta también para usted, iglesia, hermano, hermana que me escucha. Es para usted y para mí. Porque esta pregunta Jesús se las hizo a sus discípulos. El detalle es, ¿verdad?, si vamos a seguir adelante o nos vamos a regresar. Ninguno que poniendo sus manos en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que si usted ha puesto ya sus manos en el arado, si usted ya puso tiempo atrás, usted ha servido a Dios, ha puesto sus manos en el arado, usted necesita nunca voltear para atrás. La esposa de Lot, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, la mujer de Lot dice volteó hacia la ciudad, porque su corazón estaba allá. Había dejado cosas materiales, había dejado riquezas, había dejado propiedades en Sodoma, y esta mujer, su corazón estaba allá, y volteó hacia atrás, y cuando ella voltea hacia atrás, dice la Biblia que se convirtió en una estatua de sal. Quedó petrificada ahí la mujer de Lot. Y eso es lo que ha pasado con mucha gente, con muchos cristianos que le servían a Dios, con nuevos conversos que empezaron bien, pero a los meses vino el diablo, vino el desánimo, ¿verdad? Vino las ofertas del pecado, el diablo a través de los amigos, ofreciéndoles todo un charola de plata. Voltearon hacia atrás y quedaron petrificados como la mujer de Lot. Que Dios nos ayude en esta noche. Quiero hablar en tercer lugar: Señor, ¿a quién iremos? Vamos a leer la respuesta de Pedro. San Juan 6, 68 y 69. Dice así: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén.
Qué tremenda la respuesta de Pedro. Pedro fue muy contundente, muy firme, respondiéndole al Señor, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Le puedo decir yo a usted, ¿a quién iremos si Él tiene palabras de vida eterna? ¿A quién vamos a ir? Pedro entendía y sabía que no había más a quien acudir, solo a Jesús. En estos tiempos no hay nadie más a quien acudir. El mundo ha llegado a un punto donde la maldad ha aumentado de una manera exponencial. Los vicios, las drogas, el alcohol está matando a millones de personas. El narcotráfico, la prostitución, la inmoralidad, el adulterio, la brujería, la hechicería, está llevando a mucha gente a terminar muertos o terminar mal. ¿A quién iremos? ¿A quién más? La psicología no ha podido. Los AA, los centros de rehabilitación, se esfuerzan por ayudar, por regenerar jóvenes, hombres y mujeres, o personas adultas, se esfuerzan, pero sabemos que ellos solamente llegan al cerebro de las personas, llegan, ¿verdad?, al intelecto de las personas, pero no llegan a donde llega Dios, al corazón. Dios llega al alma, la palabra de Dios va a llegar al corazón, va a llegar al alma y va a romper cadenas, va a restaurar vidas. Eso es lo que tenemos que tener muy presente. Por eso Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Hay muchas razones por las que debemos venir a Jesús. Le voy a mencionar algunas solamente, por falta de tiempo, no podemos mencionar todas. Pero le voy a mencionar 4 razones por las que debemos venir a Jesús, por las que debemos decir como Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Aleluya. ¿Por qué debemos venir a Jesús? Porque en Él estamos seguros. Usted va a estar, amén, seguro en Él. En nadie más va a estar usted seguro. Ha habido momentos, ¿verdad?, donde hay personas muy ricas, hay millonarios. Por ejemplo, se hablaba de Saddam Hussein, ¿verdad?, que tenía búnkers subterráneos, tenía una residencia subterránea en Irak, Saddam Hussein. Inclusive salió en el periódico, yo me acuerdo que yo lo vi en el periódico, tenía una residencia subterránea. ¿Por qué tiene una residencia subterránea? Pues para protegerse, ¿verdad?, para protegerse de sus enemigos. Sin embargo, ni ahí estuvo seguro Saddam Hussein. Ni ahí estuvo seguro. ¿Verdad?, lo tomaron. Estados Unidos logró capturar a Saddam Hussein y lo enjuiciaron y lo llevaron ¿verdad?, a la horca, lo mataron por todos los crímenes que él había cometido en Irak, por ser un dictador. Igual pasó con Bin Laden, Osama Bin Laden, se escondía, durante algunos años se estuvo escondiendo, ¿verdad?, hasta que por fin dieron con él. Entonces, en este mundo no hay nada seguro. Los narcotraficantes tienen sus casas de seguridad, se esconden. Chapo Guzmán tenía túneles en Culiacán, de una casa se pasaba a otra por debajo de la tierra, pero ni así no pudo, hasta que por fin lo agarraron, lo prendieron. Entonces, en este mundo no hay nada seguro, solamente en Él estamos seguros. Usted y yo como cristianos solamente en Él estamos seguros. Usted, persona que está mirando esta transmisión, solamente en Él va usted a estar seguro, segura. Salmo 61, versículo 4, vamos a leer. Salmo 61, 4. Dice así: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, dice el salmista. Yo estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Estamos seguros bajo sus alas. En medio de una pandemia, de la aflicción, del dolor, de un desastre natural, en Él estamos seguros. También en Él tenemos protección. Por eso debemos venir a Él, porque en Él tenemos protección. Salmo 32, versículo 7. Dice así, Salmo 32, 7. Dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Aleluya. Tú eres mi refugio, dice. La Nueva Versión Internacional dice: tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación.
En Él tenemos protección en esta noche. También debemos de venir a Él porque en Él tenemos salud, en Él tenemos sanidad. Amén. En Él tenemos sanidad. Isaías 53, versículo 5, dice estas palabras, Isaías 53, 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice la Escritura. En Él tenemos salud. Así es que, ¿a quién iremos? Si en Él tenemos salud en esta noche. Usted en Él tiene salud porque por sus llagas fuimos curados, por sus llagas fuimos nosotros curados. Fuimos sanados por su sangre, por sus llagas. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores. ¿A quién más vamos a ir? Ciertamente consultamos a un médico, ¿verdad? Un especialista, pero sabemos perfectamente, el Hijo de Dios, los hijos de Dios sabemos perfectamente que la sanidad viene de Dios. ¿Cuántas personas, cuánta gente ha sido sanada de enfermedades incurables para la ciencia médica? ¿Cuánta gente ha sido sanada de cáncer, de diabetes? Han sido sanados de artritis, han sido sanados de gastritis, han sido sanados de un montón de enfermedades. ¿Cuánta gente se han levantado de sus sillas de ruedas? ¿Cuántos paralíticos han sido sanados? ¿Cuánta gente ha sido sanada de lastimaduras viejas en sus columnas, en sus rodillas, etcétera? ¿Por qué? Porque en Él tenemos salud. ¿A quién iremos si en Él tenemos sanidad? Él llevó nuestras enfermedades, en Él hay sanidad. Él es el médico por excelencia. Él es el médico de médicos. Aleluya. Qué tremendo. También debemos de venir a Él porque en Él tenemos paz. En Él tenemos paz. En estos tiempos podemos tener paz. Usted puede tener paz, una paz verdadera. Porque hay personas que han muerto porque el miedo los ha atrapado, el temor los ha atrapado. El estrés, la preocupación los ha atrapado y eso les ha bajado las defensas y el coronavirus se ha encimado, se ha ensañado de ellos. El COVID deja a las personas sin defensa, pero sabemos, médicamente está comprobado, científicamente está comprobado que las defensas se bajan cuando la gente entra en pánico, cuando la gente entra en temor, cuando la preocupación los atrapa. Las defensas se bajan definitivamente. Imagínense, con este virus tan letal. Entonces, pero en Él tenemos paz. Esa es la buena noticia en esta noche. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz que Dios da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una verdadera paz. Jesús le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, la paz os doy. No os la doy como el mundo la da. La paz que yo les doy es verdadera. Entonces, ¿a quién iremos? Si en Él vamos a encontrar paz. ¿A quién va a ir usted en esta noche? Él es el príncipe de paz. Aleluya. ¿A quién iremos? Iglesia, persona que me escuchas, que estás viendo esta transmisión, ¿a quién vas a acudir? Sino a Jesús, al verdadero Dios, al que llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, al que murió en la cruz, al que dio su vida por amor a ti, por amor a mí, al que dio su vida por la humanidad y resucitó, murió y resucitó al tercer día. A Él es al que vamos a venir en este tiempo. Así que tú necesitas servir a Dios, tú necesitas seguir a Cristo. Y si usted está sirviendo a Dios, tú como cristiano necesitas seguir adelante. Nada para atrás. No vuelvas atrás, como esos que se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Porque dijeron, Señor, dura es tu palabra. ¿Quién la puede soportar, Señor? Y se volvieron atrás. Pero tú y yo fuimos llamados a seguir a Jesús, a seguir adelante, a no volvernos atrás, sino seguir adelante en esta noche. ¿A quién iremos? Si solo Dios, solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Que Dios nos ayude en esta noche.
Den un fuerte aplauso a Cristo donde usted está. Dele alabanza con todo su corazón. Gracias, Señor. Te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre. Amén. Ok. Es todo lo que yo traigo. Quiero orar en esta noche. Quiero hacer una oración, ¿verdad? Quiero hacer una oración. Y quiero invitarle a usted a que haga esta oración también conmigo. Haga esta oración conmigo. ¿A quién iremos? Esa es la pregunta. ¿A quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Solo Jesús. Solo Cristo te puede salvar. Solo Cristo te puede dar paz. Solo Cristo te puede dar protección. Solo en Él hay protección, hay paz, hay esperanza, hay seguridad, hay sanidad, hay fortaleza, hay consuelo. Solo en Él. En nadie más, solo en Él, ni siquiera en la religión. La religión solamente es un sistema para tratar de sentirse un poco tranquilos. Las personas por eso, ¿verdad?, tienen una religión, pero la religión no salva, la religión no sana. La religión no te va a salvar del juicio, del infierno. Es Cristo el que te va a salvar. Cristo es el camino, la verdad y la vida. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos en esta noche. Así que solo en Él hay salvación. Él es el nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre somos salvos. En ese nombre. Y solamente en Él vamos a encontrar palabras de vida eterna, palabras de consuelo, palabras de esperanza, palabras de fe, palabras de confianza, palabras de consuelo, ¿verdad? Palabras de sanidad, palabras que te van a ayudar a seguir adelante y a servirle con todo tu corazón. Yo quiero hacer una oración en esta noche. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y yo quiero que repitas estas palabras después de mí. Hazlo con todo tu corazón y repite esta oración, amén, con todo tu corazón y Dios. Señor Jesucristo, en esta noche yo vengo delante de tu presencia. Yo reconozco, Señor, que solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iré, Señor? Si solo en ti hay salvación, solo en ti hay sanidad, Señor, solo en ti hay esperanza, solo en ti hay fortaleza, solo en ti, Señor, hay consuelo, solo en ti hay sanidad, Señor. ¿A quién iré? Dios, en esta noche yo te entrego mi vida, Señor. Te pido que me perdones todos mis pecados, todas mis fallas, todos mis errores. Yo abro las puertas de mi corazón y te acepto y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dios, ayúdame a seguir adelante, a no volver atrás como muchos han vuelto, Señor. A Dios, ayúdame, Señor, a seguir perseverando en tus caminos, a seguir fortaleciéndome cada día, Dios, en tus caminos. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias por tu sangre preciosa, por haber muerto en la cruz del Calvario, por mis pecados. En el nombre de Jesús, amén. Padre Celestial, yo te pido por cada persona, Señor, cada hermano, cada hermana que ha escuchado esta predicación, que Dios ha hecho esta oración también. Yo te ruego, Espíritu Santo, manifiéstate a sus vidas, fortalece sus vidas, bendíceles abundantemente en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, Cristo, por todo. Gracias, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios es bueno en esta noche. Pues es todo, ¿verdad?, lo que yo quería compartirles. Le doy gracias a usted que ha visto esta transmisión. Le seguimos invitando para que, ¿verdad?, compartan este canal, compártalo, denos like, haga sus comentarios o cualquier necesidad que tenga también. Pueden, amén, también mandándose ahí, haciendo un comentario, alguna necesidad, algún pariente que tenga enfermo, puede hacerlos, ¿verdad?, enviar ese mensaje para estar orando también por esa persona, ¿verdad? Con todo gusto lo haremos y pues seguimos transmitiendo. Quiero también anunciarles que el próximo domingo, ¿verdad?, con el favor de Dios, vamos a estar transmitiendo también los servicios, el servicio de la mañana y el servicio de la tarde, y ahí se los vamos también a compartir. Pues Dios les bendiga, es todo. Cuídense mucho, hay que seguir adelante. Estamos esperando, ahí viene un huracán para acá, ¿verdad? Pero estamos creyendo que no nos va a llegar, que nos va a llegar pura lluvia. Ahí les pedimos sus oraciones también. Dios les bendiga.
Bye bye, cuídense mucho.